Ahí sí. Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar, ¿sí? Para comenzar. Padre, te damos gracias por todo tu amor infinito, tu misericordia, Señor, y ponemos esto delante de ti, este discipulado del día de hoy, para que tú nos hables, Señor. Nos ponemos, como siempre decimos, a los pies del Maestro para escuchar tu voz, Señor, y para ser instruidos. Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hoy día la clase del día de hoy, déjenme, estoy abriendo los apuntes, por favor, permítame. Muy bien, la clase del día de hoy lleva por título Convertirse cada día, ¿sí? Nuevamente les pido una disculpa por la demora, vamos a tratar de redimir el tiempo. Lleva por título Convertirse cada día. Sí, ese va a ser el título de la enseñanza del día de hoy. Y como introducción vamos a decir que, por favor, usted ahí donde está, piense en una ocasión en que conociste a una persona y la calificaste de acuerdo a tu primera impresión. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso, no? Que calificamos a una persona por la primera impresión, ¿verdad que sí? Y bueno, de ahí salta otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando la conociste de veras? ¿Sí? ¿Se confirmó la primera impresión o fue totalmente al contrario? ¿Verdad que muchas veces es al contrario? A veces calificamos o catalogamos a la gente según lo que vemos, pero no, ya después al conocerla, ¿verdad? Nos damos cuenta de que es totalmente diferente. Entonces, de aquí parte una premisa para la lección del día de hoy. Poseer un concepto errado de la persona de Dios no es un tema menor. A veces pensamos que conocemos a Dios por lo que no nos han contado o nos han dicho, pero eso no quiere decir que conozcamos a la persona del Señor. ¿Sí se entiende? Entonces, en este capítulo nos llevará a considerar las revelaciones que Jesús hizo a sus discípulos, ¿sí? Porque los discípulos también tienen algunas preguntas un poco como las nuestras, ¿sí? Y vamos a ver en ellos cómo el Señor responde y cómo también esas respuestas que Jesús da acerca de Dios nos van a ayudar a nosotros a redefinir el concepto que tenemos de Dios, ¿sí? Tal vez cada vez que escuchamos una predicación o cada vez que escuchamos una palabra, ¿verdad? Se nos cae un concepto de Dios que teníamos humanamente y nos damos cuenta de que Él actúa totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Sí, entonces, en este capítulo vamos a considerar las revelaciones que Jesús hizo a sus discípulos a fin de que ellos cambiaran la imagen o las imágenes distorsionadas que tenían del Padre, de Dios. Así, nuestro acercamiento a Jesús es esencial para construir una relación sana con Él y con quienes nos rodean. ¿Sí? Esto va a estar bastante interesante el día de hoy y te ruego que puedas abrir tu corazón para que el Señor nos hable. Y bueno, y vamos a ir al video introductorio para que ya entremos en materia. Si me permites, aquí estoy haciendo un ajuste. Muy bien. Y vamos con el video del día de hoy, ¿sí? Te pido que abras tu corazón para poder también a través de esto escuchar la voz de Dios. Muy bien, acabamos de revisar el video de introducción de la clase del día de hoy. Y recordemos que el título que lleva la clase es Convertirse cada día. Y quiero partir la enseñanza en sí desde atrás para adelante. Y ahí nos decía el pastor que estaba compartiendo el video de que tenemos que aprender a vivir con nuestra precaria forma de conocer a Dios. Sí, tenemos que entender que conocer a Dios en su vasta gloria, en su vasta sobrenaturalidad, nunca lo vamos a conocer y comprender, pero sabemos a través de la palabra del Señor, como el pastor decía, que nuestros caminos no son sus caminos y que
Nuestros pensamientos tampoco son sus pensamientos. Ahora, los propósitos que nosotros tenemos para nuestra vida tampoco alcanzan a ser el propósito que Dios tiene para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, a veces pensamos que que Dios es de cierta manera, pero nos damos cuenta de que no comprendemos en su totalidad cómo es Dios. Y lo que tenemos en nuestra mente y lo que conocemos de Dios es simplemente lo que hemos oído y lo que hemos entendido a través de la cultura, ¿sí? Entonces, cada vez que nos acercamos a la Biblia, a su presencia, empezamos a conocer el carácter y cómo Dios es. Entonces, a casi 3 años de estar con los discípulos, Jesús los confrontó con una pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? ¿O qué dicen ustedes que soy yo? Que eso está en Mateo 16:15. ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Y ustedes? ¿Y usted? ¿Quién dice que soy yo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué crees que es así? ¿Y de dónde proviene tu conocimiento de él? Eso está en Mateo 16:15, dice, y les dice, y vosotros, estoy leyendo en Reina Valera, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y es una pregunta que el Señor nos hace el día de hoy a nosotros y ustedes, o tú, Palermo, usted, hermana Jimena, pastora, yo, ¿quién dices tú que soy yo? Nos diría el Señor. ¿Por qué crees que es así? ¿Y de dónde proviene tu conocimiento de Él? La confesión de quién es Jesús constituye un paso esencial para la vida cristiana. Y vaya conmigo, por favor, a Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27 dice que a través de la ilustración Jesús describe el estado moral y espiritual de las personas. Dice de esta manera, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Analicemos lo siguiente, dos preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué dos cimientos aparecen en este pasaje? Dos, ¿verdad? ¿Cuál era? La roca y la arena, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas edifica su casa sobre cada una de ellas? El prudente edifica sobre la roca y el insensato sobre la arena. ¿Y por qué aparece este texto? Porque nuestro fundamento en Dios tiene que estar sobre la roca que es el mismo. Sí. Entonces debemos conocer el corazón de Dios, debemos conocer a Cristo para que nuestro cimiento sea un cimiento sólido, ¿sí? Y no un Dios o Cristo que lo conocemos porque alguien dijo que era, no sé, buena onda. Y nuestro fundamento es que Cristo es buena onda, pero cuando resulta que el Señor te mete en un proceso para probar tu fe, tú dices, Cristo no era tan buena onda, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que tu cimiento estaba mal fundado. Amén. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Cristo? En intimidad, pero por sobre todo a través de la palabra. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Qué sucedió con cada casa luego de los desastres naturales? La que estaba fundada sobre la roca, ¿qué pasó? Se mantuvo estable, no cayó. Y la que estaba sobre la arena sufrió grande ruina. Entonces la pregunta es, en tu vida espiritual, ¿dónde estás edificando? ¿En la roca o en la arena? ¿Sí? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida? ¿Qué ha hecho posible que tu casa aún
permanezca en pie en medio de fuertes tormentas. Tal vez han venido diferentes procesos en este último tiempo, pero te has dado cuenta de que te has acercado al Señor y te has podido mantener firme en el proceso. Es porque tu vida está siendo edificada en la roca. ¿Sí? Antes tal vez tú decías, no, ya esto no, aquí ya no más, y que aquí, que allá y todo. Lo más probable es que antes estaba edificando, usted y yo estábamos edificando en la arena. Pero cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos a su palabra, cuando tú dices, voy a estar en el discipulado, o voy a escuchar esto, o voy a hablar con el pastor, con la pastora, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando la palabra y estamos edificando nuestra vida sobre la roca, y eso hace que tu fundamento y nuestro fundamento sea sólido en los momentos difíciles. Amén. Entonces, Pedro había recorrido con Jesús, había recorrido bastante ya, ¿verdad? Tiempo con él, y él había reconocido que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A nadie se le había revelado este conocimiento acerca de Jesús, a nadie, a ningún discípulo, pero a Pedro se le revela y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero más tarde en el mismo capítulo vamos a leer el 16:21, en el mismo capítulo. A ver si alguien puede leer el versículo Mateo 16:17. A ver, Mateo 16:17. ¿Qué dice el 16:17? A ver, si alguien lo puede leer. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces el Señor ahí, ¿verdad? Le dice a Pedro como felicitándolo, ¿verdad? No te reveló, no sé, perdón. No te lo reveló, ¿verdad? Ningún mortal, dice en otra versión, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, pero mira lo que dice el versículo, eh, permítame, el versículo 21. Dice, después aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los, y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces aquí vemos que más tarde él pretendió impedir el cumplimiento de la palabra que Cristo mismo estaba anunciando. En el mismo capítulo 16, lea el versículo 23. Dice, entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, a algunos de nosotros nos gustaría que el Señor nos dijera, apártate de mí, Satanás, ¿verdad que no? Y después que Jesús le había alabado esta revelación que tuvo Pedro, Pedro quiere ir en contra de una palabra que Jesús mismo estaba diciendo, la que está en Mateo 16:21. Y en el 16:23, Jesús lo trata, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No está diciendo que está poseído por Satanás, sino que está diciendo que Pedro está haciendo un tropiezo para el avance, para el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra. Entonces, ¿qué nombre usó Jesús cuando se dirigió a Pedro para reprenderlo? Satanás. Satanás, ¿verdad? ¿Por qué dirías que Jesús reaccionó de tal modo ante una expresión de buenos deseos de Pedro? Porque si tú analizas, Pedro no quería que Jesús muriera, ¿verdad? Un buen deseo, pero el Señor Jesús nos damos cuenta que Él no va por buenos deseos, Él va por propósitos. Amén.
Y cuando hablamos de propósito es algo mayor. Jesús sabe que va a morir, pero ni por los buenos deseos de Pedro le pegan una palmadita en el hombro y dice, qué bien, Pedro, gracias por tu ánimo. No, 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 no. Él inmediatamente le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Tropiezo para qué? Para el propósito por el cual el Señor había venido. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Por qué dirías que Jesús reaccionó de tal modo ante la expresión de buenos deseos de Pedro? Porque Cristo podía distinguir claramente entre el reino de Dios y el de las tinieblas. Así que tenía autoridad para reprender a Pedro de esta manera. Sí, en otras palabras, el Señor le dice, apártate de mí porque estás haciendo que tal vez yo me vaya por un lado sentimental para no morir, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dice, no, 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 tú estás mal, Pedro, tú estás siendo guiado o estás siendo influenciado por un sentimiento, ¿sí? Porque muchas veces los sentimientos vienen de nuestra naturaleza y nuestra naturaleza puede ser influenciada por Satanás el diablo. Entonces, ¿qué palabras del Señor manifiestan la esencia del pecado de Pedro? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cada vez que nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del hombre terrenales, ¿verdad? Estamos haciendo muchas veces piedra de tropiezo para el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Humanamente hablando. Entonces, estar en Cristo no nos garantiza que en ocasiones no hagamos un trabajo eficaz a favor del enemigo. Y esta declaración está muy fuerte, porque muchas veces, en vez de aportar para el reino del cielo, del Señor, estamos siendo influenciados o estamos tratando de ser más eficaces en nuestro trabajo a favor del enemigo. Y es aquí, aunque habláramos palabras correctas, ¿por qué nuestras ideas pueden no estar reflejando quién es Jesús? Aunque habláramos palabras correctas, ¿por qué nuestras ideas pueden no estar reflejando quién es Jesús? Porque podemos estar fomentando en nosotros mismos y en otros una forma de ver la vida que no es según los principios eternos, sino conforme a la sabiduría humana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué creencias de la cultura popular han distorsionado la imagen del Señor en tu mente? ¿Qué creencias de la cultura popular han distorsionado la imagen del Señor en tu mente? Y aquí, según lo que estamos estudiando, no estamos viendo en esencia qué es lo que es Dios o Jesús para ti, o quién es, o qué conoces de Él, sino que estamos haciendo un análisis de cómo, a la edad que tenemos, ¿verdad? Cómo han influenciado personas, la cultura y diferentes realidades para formar la imagen de Cristo o la imagen de Dios en nuestra mente. ¿Sí? ¿Piensas tú que has sido influenciado por la cultura de México en relación a la imagen de Dios? Amén. ¿Sí? Cuando tú levantas la mano, hermana Jiménez, significa amén, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo podrías identificar si lo que escuchas de Dios contiene más elementos humanos que divinos? Y es aquí donde la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Qué creencias de la cultura popular han distorsionado la imagen del Señor en tu mente? ¿Verdad? Todos decimos, sí, la cultura ha distorsionado la imagen de Dios en mi mente. Ahora, identifiquémosla. Es una pregunta que va directamente. ¿Cómo podrías identificar si lo que escuchas de Dios contiene más elementos humanos que divinos? Eso puede pasar cuando escuchamos diferentes conversaciones, pláticas, podcasts, videos, etcétera, 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 amigos, influencers, lo que sea, ¿verdad? Acerca de Dios. Mientras no esté la palabra de Dios en la mesa,
son pensamientos humanos, son filosofías. Diga conmigo filosofía. Cuando son filosofías, son ideas humanas acerca de algo. Y todos podemos filosofar. Por ejemplo, cuando alguien hace una pregunta y nosotros respondemos, yo creo que, ahí tú estás filosofando, porque estás dando una idea de algo, ¿verdad? Y la estás sacando desde tu mente con toda la información que tú tienes de algo, estás dando una opinión. Eso es filosofar. Entonces, ¿cómo podríamos identificar si lo que escuchas de Dios contiene más elementos humanos que divinos? Una respuesta, y la más importante, es: la Biblia es la lámpara y lumbrera que nos descubre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y vamos a leer el Salmo 119, versículo 105. Y es un texto bastante conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si en una plática que tengamos acerca del Señor, acerca de los caminos de Dios, acerca del Espíritu Santo, si no hay textos en la mesa, si no está la palabra de Dios en la mesa, debemos tener un poco de cuidado e identificar si lo que estamos hablando viene de parte de la voz de Dios a través de la palabra escrita o de las filosofías. ¿Sí? Entonces, un concepto errado de Dios afecta la manera en que nos conectamos con el Señor. Un concepto errado de Dios afecta la manera en que nos conectamos con el Señor. Si nuestra imagen es la de un Dios extremadamente severo, ¿cómo podría verse afectada nuestra relación con otros? La respuesta sería que seríamos excesivamente legalistas, ¿verdad? Con ellos. Pero ¿qué pasaría si tenemos nosotros la imagen de un Dios que es solo amor? Seremos desmedidamente permisivos con los demás. Entonces, por eso es importante qué imagen de Dios tenemos. Y aquí es donde tenemos que un poco pensar, hermanos, en que si tú estás escuchando a un cristiano, a una cristiana, o como dice un pastor por ahí, cristinos, no cristianos, cristinos, y te dicen que el Señor es pura paz y amor, no te preocupes, si Dios te entiende, si que esto aquí, no te preocupes porque Dios es gracia, sí, Dios es gracia, pero en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios y de su palabra, hay cosas que debemos modificar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la palabra del Señor nos va enseñando. La palabra del Señor nos va enseñando. Y yo creo que todos los que estamos aquí, en la medida que nos acercamos más al Señor, nos damos cuenta que hay más áreas en nuestra vida que debemos dejar que el Señor gobierne. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, el pastor que hablaba menciona que Jesús busca corregir las distorsiones que tenían sus discípulos sobre quién era Dios. Pregunta: antes de conocer a Jesús, todos los discípulos eran ¿de qué nacionalidad? Judíos. Muy bien. Por lo tanto, ellos en su niñez tuvieron que acompañar a sus padres, a su papá sobre todo, ¿dónde? A la sinagoga. ¿A qué? A escuchar la Torá, que era como la palabra en ese tiempo, ¿verdad? Y sigue siendo la palabra del Señor. Pero de acuerdo, ellos la interpretaban de acuerdo a los rabinos de la época. Y ellos la interpretaban según como ellos lo creían. Ahora, la pregunta es, cada uno de los discípulos y cada una de las personas que iban a las sinagogas tenían un concepto de Dios de acuerdo a lo que escuchaban de los rabinos, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús, ¿qué hace? Jesús quiere corregir lo que ellos piensan acerca de Dios, producto de todo lo que le llegó a su mente. Entonces, vaya conmigo a Juan 14. Juan 14, versículos 8 y 9. Juan 14,
versículo 8 y 9. Entonces, dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces, el versículo 9 dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Jesús está diciendo, Felipe le está hablando de que le muestra al Padre y Jesús está hablando de él, ¿verdad? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Qué pedido le hace Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuál es la afirmación contundente del Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, usted puede decir, pastor, pero hay pocas evidencias acerca de Dios en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos varios elementos que hablan del Dios poderoso, de Jehová. Pero cuando aparece Jesús en la tierra, todo lo que nosotros vemos de Jesús es el carácter del Padre. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, hey, ¿no me han visto a mí? Él se pone como ejemplo, ¿verdad? De que si me ven a mí, todo lo que yo hago es lo que el Padre hace, o al revés, yo hago lo que el Padre hace. Nosotros no hemos visto a Jesús tal como lo vieron sus discípulos. Entonces, ¿cómo podemos ver al Padre? Es la pregunta nuestra el día de hoy. Primera de Pedro 1, versículo 8 y 9. Primera de Pedro 1, versículo 8 y 9, dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Eso somos nosotros. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Entonces, ¿cuál es la experiencia del creyente aunque no haya visto con sus propios ojos a Jesús? ¿Cuál es la experiencia del creyente? Que el creyente ama a Jesucristo sin haberlo visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Porque nosotros tal vez a muchos nos hubiese gustado haber conocido a Jesús en persona, pero nosotros lo estamos viendo por la fe. Dice, el creyente ama a Jesucristo, confía en él y se goza con una alegría gloriosa e indescriptible porque está alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Es el mismo texto que estábamos leyendo en Primera de Pedro 1, versículo 8 y 9. Todos nosotros, ¿verdad? No hemos visto al Señor, pero confiamos en él. Juan 17:26 dice, Juan 17:26 dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Está hablando Jesús con el Padre. Qué interesante. Dice, yo les he dado a conocer quién eres tú, dice Jesús. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Pregunta, ¿qué otro dato del Padre dio Jesús a sus discípulos? Les dio a conocer su nombre. Por favor, no sé si alguien tiene otra versión de la Biblia, de Juan 17:26. A ver, yo voy a buscar aquí rápidamente. Juan 17:26. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan 17:26. Dice de la siguiente manera, les mostré cómo eres, seguiré haciéndolo para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos. Entonces, ¿qué podemos ver a través de este pasaje? Les dio a conocer su nombre, quién era Dios, el Padre. En este video el pastor nos explica que en la cultura hebrea el nombre de una persona describía la esencia de lo que ella llegaría a ser en relación con el propósito de Dios. A través de su ministerio terrenal, Jesús mostró el corazón del Padre.
El corazón del Padre. ¿Cómo es el corazón del Padre? ¿Cómo es el corazón de Dios? Le voy a pedir a la hermana Jimena que lea Mateo 23, 23, a la pastora Mateo 14, 14. Mateo 23, 23, la pastora Mateo 14, 14. Yo voy a leer Lucas 9, del 46 al 48. Lucas 9 voy a leer yo del 46 al 48. Muy bien, y vamos a conocer un poco qué dice la Biblia con respecto al corazón del Padre. Vamos a leer Mateo 23, 23, por favor, hermana Jimena. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Jesús está hablando ahí de que ellos diezman y todo, pero han dejado la justicia. El corazón del Padre es justo. Aquí, cuando vayamos descubriendo cómo es el corazón del Padre, te vas a dar cuenta que no es sí, es amor, Dios es amor y todo, pero es más profundo que eso. Y aquí nos vamos a dar cuenta que nuestra percepción o la imagen que tenemos de Dios no es exactamente la que nosotros pensamos. Vamos a leer, por favor, pastora Mateo, perdón, 14, 14. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Muy bien. Mediante la sanidad de los enfermos, Él manifiesta que Compasión. compasión. El corazón de Dios es compasivo. ¿Sí? Compasivo. Y aquí ya comenzamos a darnos cuenta si la imagen que nosotros tenemos de Dios es la misma que aparece en la palabra del Señor. Lucas 9 del 46 al 48. Lucas 9 del 46 al 48. Dice así. El más importante, dice, los seguidores de Jesús comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús sabía lo que estaban pensando, por eso tomó a un niñito y lo puso al lado y les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre, que es el que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Entonces, mediante la corrección de los discípulos, Él revela el corazón comprometido con el Padre. El Señor los está a través de, tal vez no te das cuenta, pero el Señor está corrigiendo a los discípulos porque los discípulos estaban peleando quién iba a ser el más importante. Pero el Señor pone a un niño y hace hace y les está dando a conocer la corrección. Mediante la corrección de los discípulos, Él revela el corazón comprometido con su Padre. Un corazón comprometido con su Padre. ¿Por qué? Porque dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre, que es el que me envió. ¿Sí? Por eso en la corrección también tiene que ver con el amor del Padre. Entonces vamos ahora, por favor, hermana Jiménez, si me ayuda, Juan 6, versículo 10 y 11. Juan 6, versículo 10 y 11. Y la pastora Marcos 1:35. Por favor. Juan Ya. 6, versículos 10 y 11, por favor. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Muy bien. ¿Perdón? Agradecido. Mediante la alimentación de las multitudes,
Jesucristo evidencia, o Dios evidencia el corazón proveedor del Padre. Porque si bien es cierto, las multitudes estaban siendo alimentadas en lo espiritual, pero Él también tuvo compasión, un corazón compasivo para alimentar y proveer, ¿verdad?, de alimento a toda esa gran multitud. Muy bien. Marcos 1:35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy bien. Mediante su propia oración, Él descubre el corazón de intimidad del Padre. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, que según estos 1, 2, 3, 4, 5 elementos que estamos aprendiendo acerca del corazón del Padre, ¿lo habías pensado de esta manera? Que el corazón de Dios es justo, es compasivo, el corazón revela estar comprometido con el Padre, ¿verdad? Que el Padre es proveedor, que el Padre quiere tener intimidad. Te das cuenta que el concepto que tal vez teníamos de Dios está un poquito alejado de lo que dice la palabra, y hay muchos más, ¿verdad? Pero en este caso la enseñanza toma estos 5 elementos. Entonces, el primero es la justicia, que el corazón del Padre es justo, es compasivo, ¿sí? El corazón de Cristo o Jesucristo revela el corazón comprometido con el Padre, revela también que Él es proveedor y que Él quiere tener una intimidad con nosotros. Entonces, ¿cuál de estos aspectos del carácter de Dios desconocías? ¿Tienes alguno, hermana Jimena o Palermo, algún carácter de los que acabamos de hablar que desconocías? ¿O ya todos más o menos los tenías claros? O sea, bueno, yo tenía, o sea, sé que Dios es, ¿cómo se podría decir? O sea, correctivo, pero no en mal sentido, sino, o sea, porque quiere que aprendamos, y que obviamente que nos arrepintamos, pero no lo había tomado, o sea, de que esta corrección es un compromiso. Muy bien. Sí, es un compromiso. Muy bien. Entonces, ¿de qué imagen distorsionada de Él deberíamos apartarnos? Es interesante. ¿Qué motivos renovados tienes para exaltar su nombre? Ahora, que es interesante eso, porque, por ejemplo, si no conocíamos, como dice la hermana Jimena, ella estaba poniendo un ejemplo, si ella no conocía este carácter acerca del corazón de Dios, ¿qué debíamos hacer? Debíamos alabarlo por eso, por la persona de Dios. A veces cuando tenemos que alabar al Señor, quedamos cortos con palabras, lo decimos tal vez lo mismo siempre, pero es porque no conocemos el carácter del Señor. Entonces, a pesar de que nuestra comprensión de Dios es muy limitada, caminar con Jesús todos los días nos ayudará a descartar ideas erróneas de quién es nuestro Padre. Así podremos construir una relación sana con Él y con nuestro prójimo. Entonces, ya estamos terminando. Conclusiones y aplicación. Escribe tu propia confesión de quién es Dios. Eso es para tarea personal. Describe tu propia confesión de quién es Dios. Estudia las escrituras esta semana. Apunta las definiciones que ellas dan de Dios. Compara tu creencia con las verdades bíblicas. Sí, por ejemplo, si tú piensas que Dios es de esta manera, busca evidencias bíblicas acerca de eso. Si no sabes por dónde empezar, pide ayuda a otro creyente. Decide convertirte cada día de las ideas distorsionadas sobre Dios a la versión real de quién es Él. Alábalo por quién es Dios cada vez que el Espíritu se revele o te revele su verdad. Reflexiona en las palabras del Señor. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué distracciones corren
tu vista de la obra de Dios. Recuerda que nuestras buenas ideas o intenciones no son conformes a la justicia de Dios. Evalúa si acaso estás fomentando en ti mismo y en otros una forma de vida sobre buenos principios y no sobre la sabiduría humana. ¿Cómo tomo estos buenos principios? A través de la palabra del Señor. Ora para que Dios te ayude a distinguir en qué podrías o en qué podríamos estar fallando. Y para aplicar esta palabra, busca intencionalmente imitar a Jesús esta semana. Manifiesta la justicia de Dios predicando a Cristo. Muestra la compasión del Padre visitando a un enfermo o asistiendo al necesitado. Descubre el corazón comprometido de Dios exhortando en amor al débil en la fe. Evidencia al Dios proveedor dando algo al que no tiene. Deleítate en el corazón de intimidad del Padre buscando su presencia en oración. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy.